El calor abrasador trajo consigo un incendio crítico. Algo acaba de suceder en Jerusalén y no llegó en silencio. El aire se hizo insoportable. La tierra comenzó a ceder lo que una vez proporcionó y fuego cayó del cielo sobre uno de los sitios sagrados más vigilados de la tierra. Estos momentos no se desarrollaron a lo largo de años o incluso meses, sino que se comprimieron en una estrecha ventana de tiempo que dejó a los testigos intranquilos y a los observadores luchando por explicar el momento. Esto no es simplemente un clima extremo y no es solo otro titular. La Escritura advirtió de días en que la creación misma señalaría angustia. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Lucas las 21 y 25. Antes de continuar, dale me gusta a este video, comparte tus pensamientos abajo, suscríbete y examinemos por qué millones están conmocionados ahora mismo. Lo que se posó sobre Jerusalén no fue una ola de calor pasajera, ni el tipo de aumento estacional que los residentes han aprendido a soportar y esperar que pase. Este calor llegó y se quedó. Una cúpula de calor estacionaria se fijó sobre la región presionando día tras día, semana tras semana, negándose a moverse incluso cuando los sistemas climáticos circundantes cambiaban. Los pronósticos predijeron un alivio que nunca llegó. Los vientos que deberían haber roto el patrón se estancaron. La atmósfera se comportó como si estuviera inmovilizada. El detalle más alarmante no fueron las temperaturas máximas diurnas, sino lo que sucedió después del atardecer. La noche no trajo alivio. Las temperaturas no bajaron a rangos de recuperación, eliminando la capacidad natural del cuerpo para enfriarse y reiniciarse. Las paredes irradiaban el calor almacenado mucho después de la medianoche. El aire permaneció espeso, inmóvil, pesado en los pulmones. El sueño se volvió superficial o imposible. La fatiga se acumuló en lugar de disiparse, agravando el estrés en toda la población. Los animales fueron los primeros en colapsar. Los pájaros cayeron del cielo sin lesiones visibles. El ganado dejó de alimentarse y luego dejó de moverse. Se encontraron pequeños animales sin vida en campos y callejones, sus cuerpos incapaces de soportar la tensión térmica prolongada. Estas muertes no llegaron en olas ligadas a un solo día pico, sino de manera constante, silenciosa, como si algo esencial hubiera sido retirado del ambiente. La naturaleza no gritó, falló. Los sistemas humanos siguieron. Los hospitales informaron de un aumento en los casos de dificultad respiratoria, deshidratación y agotamiento por calor, incluso entre aquellos que permanecían en interiores. El aire mismo se sentía sofocante, no solo caliente, sino opresivo. Respirar requería esfuerzo. Las cabezas dolían, los corazones se aceleraban. El calor no se comportó solo como temperatura, sino como presión constante, implacable, invasiva. La gente describió la sensación no como estar de pie en el calor, sino como estar retenido dentro de él. Los científicos lucharon por explicar la persistencia. Los modelos atmosféricos mostraron sobrecarga. Los bucles de retroalimentación se apilaron uno encima del otro, atrapando el aire caliente bajo techos de alta presión que deberían haber migrado. El sistema no respondió como se predijo. Se cumplieron los parámetros para la dispersión, pero la dispersión nunca ocurrió. El lenguaje meteorológico se volvió cauteloso, lleno de frases como persistencia anómala y divergencia de modelos. Los datos describieron lo que estaba sucediendo, pero no porque se negaba a terminar. A mitad de la crisis, el lenguaje cambió. Los observadores comenzaron a recurrir a marcos más antiguos, no para reemplazar la ciencia, sino para expresar lo que la ciencia no podía resolver completamente: el significado de la duración. El calor que pasa es clima. El calor que permanece se convierte en una condición. La Escritura describió una vez tales momentos con una claridad inquietante. Por tanto, los habitantes de la tierra son quemados y quedan pocos hombres. Isaías 24:6. El versículo no trata sobre llamas, sino sobre exposición sostenida, presión que no cede. Este no fue un solo día extremo para ser registrado y archivado. Fue continuidad, un sistema bloqueado fuera de balance, una advertencia escrita no en el espectáculo, sino en la persistencia. Y mientras el calor continuaba presionando sobre Jerusalén,
otro cambio comenzó silenciosamente debajo de la superficie. Cuando el suelo se mantiene bajo presión durante demasiado tiempo, no permanece intacto. Comienza a liberarse y, a veces, a vaciarse. En los días que siguieron a la cúpula de calor inmóvil, algo mucho más inquietante se desarrolló en toda la región. Vías fluviales que habían existido durante generaciones comenzaron a retroceder, no gradualmente, no estación tras estación, sino en cuestión de horas. Los arroyos se adelgazaron, luego desaparecieron. Los lechos de los ríos que deberían haber tardado meses o años en secarse quedaron repentinamente expuestos, desnudos y agrietados, como si el agua hubiera sido drenada en lugar de evaporada. Los testigos describieron estar de pie en las orillas de los ríos y ver cómo la línea de agua retrocedía en tiempo real. El barro se convirtió en polvo. Las piedras que alguna vez estuvieron sumergidas quedaron al descubierto bajo el sol. En algunos lugares, la transformación fue tan rápida que los peces quedaron varados, aleteando brevemente antes de caer inmóviles. Esta no fue la lógica lenta de la sequía, fue una retirada abrupta. La tierra no se secó, se vació. Las consecuencias aparecieron casi inmediatamente. El suelo comenzó a fracturarse en patrones irregulares, largas fisuras partiendo campos y terraplenes. Se formaron patrones de hundimiento donde la tierra ya no podía sostenerse, revelando el vaciamiento debajo. Los acuíferos subterráneos, considerados durante mucho tiempo reservas estables, mostraron caídas repentinas de nivel, confirmando que el agua no estaba simplemente desapareciendo de la superficie, sino siendo arrastrada hacia capas más profundas y invisibles. Lo que había sostenido la vida silenciosamente durante décadas ya no era accesible. Para la agricultura, el impacto fue devastador en su velocidad. Los agricultores no tuvieron una ventana de advertencia, ni tiempo para adaptar los horarios de riego o proteger los cultivos. Los campos que parecían viables una mañana eran irrecuperables al anochecer. Las raíces se secaron en su lugar. El ganado se enfrentó a escaseces inmediatas. La pérdida no fue solo material, sino psicológica. Los sistemas basados en la previsibilidad colapsaron en un solo ciclo. Cuando el agua se va sin previo aviso, la planificación pierde sentido. Los científicos examinaron los datos y se encontraron en desacuerdo con sus propios modelos. La evaporación no podía explicar el ritmo. Los patrones de sequía estacional no coincidían con el momento. Incluso el calor extremo, sostenido como estaba, no podía lógicamente eliminar ese volumen de agua tan rápidamente. Las ecuaciones hidrológicas asumían tiempo. Lo que estaba sucediendo lo ignoraba. La desaparición se comportó menos como estrés climático y más como una válvula de liberación abriéndose en algún lugar debajo. A medida que las explicaciones fallaban, el significado de la ausencia comenzó a tomar forma. El agua a lo largo de la historia ha simbolizado provisión, continuidad y la vida misma. Su retirada repentina conlleva un mensaje diferente. Hace mucho tiempo, se registró una advertencia que hablaba no solo de sed, sino de privación más allá de lo físico. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. El versículo describe un momento en que el suministro se desvanece sin anuncio, dejando a la gente buscando lo que una vez fluyó libremente. Esta no fue solo una pérdida de ríos, fue una pérdida de seguridad. Y mientras la tierra se agrietaba y se vaciaba, los ojos se volvieron hacia arriba, porque lo que siguió a continuación no surgió del suelo, sino que descendió del cielo. Quédate con nosotros porque la siguiente señal llegó con fuego y fue vista por el mundo entero. Sucedió en un instante, pero la imagen se negó a desvanecerse. Un rayo descendió del cielo y golpeó el domo de la roca, su superficie dorada explotando en luz blanca cuando el fuego se encontró con el metal en uno de los sitios sagrados más vigilados de la Tierra. En cuestión de minutos, el metraje desde múltiples ángulos inundó Internet. El momento se repitió una y otra vez en pantallas de todo el mundo. El cielo abriéndose, el impacto preciso, el domo iluminado como si hubiera sido señalado. El impacto visual fue imposible de separar de la ubicación. El domo de la roca no es simplemente un hito arquitectónico. Se encuentra en la intersección de fe, historia y tensión no resuelta.
Cada piedra debajo de él lleva siglos de significado. Cuando el fuego cayó exactamente en ese punto, la reacción fue mucho más allá de la curiosidad. La conmoción se extendió rápidamente, amplificada por el conocimiento de que esta no era solo una estructura cualquiera, sino una incrustada en las narrativas religiosas más profundas del mundo. La respuesta pública se dividió a lo largo de líneas familiares. Algunos descartaron el impacto como una consecuencia natural de una tormenta violenta, señalando la inestabilidad atmosférica y la descarga eléctrica. Los científicos explicaron que las estructuras conductoras altas son estadísticamente más propensas a ser golpeadas. La física era sólida, la lógica consistente. Sin embargo, para muchos observadores, la explicación se sintió incompleta. La ciencia describió el mecanismo, pero no el momento. Podría explicar cómo se forma el rayo, pero no por qué este impacto ocurrió cuando lo hizo, donde lo hizo, y en medio de tantos eventos convergentes. El fuego descendiendo del cielo nunca ha sido una imagen neutral en la historia humana. A través de culturas y escrituras, señala intervención, atención y declaración. No siempre es destructivo. A menudo, marca un momento de revelación. Aquí, el fuego no consumió el domo, no colapsó la estructura ni encendió la ciudad. Tocó, iluminó y se retiró, dejando atrás preguntas en lugar de ruinas. Lo que intensificó la inquietud fue la ausencia de lluvia. Esta no fue una tormenta que limpió o enfrió el aire. El rayo llegó sin liberación, fuego sin agua, advertencia sin alivio. En la comprensión antigua, la lluvia sigue al rayo como la misericordia sigue al juicio. Cuando el rayo viene solo, lleva un peso diferente. Anuncia pero aún no actúa. Señala pero no concluye. Los observadores notaron la precisión. El impacto no se dispersó por el horizonte. No golpeó al azar entre las estructuras circundantes. Se encontró con el domo directamente como si fuera atraído hacia él. El momento, la ubicación y la convergencia convirtieron un evento meteorológico ordinario en algo que se sintió señalado. En una ciudad donde cada gesto es examinado en busca de significado, el cielo mismo pareció hacer uno. En la imaginería bíblica, el fuego a menudo desciende para marcar momentos en que el cielo y la tierra se cruzan. Se utiliza para consagrar, para advertir, para revelar lo que las palabras no pueden. El fuego no es siempre un final. A veces es una pausa antes de uno. El impacto sobre el domo llevó esa misma tensión, una declaración sin explicación, un mensaje sin subtítulo. Nada fue destruido esa noche, sin embargo, nada se sintió sin cambios. El domo aún estaba en pie, reluciente bajo el cielo, pero la imagen del fuego tocando el oro persistió en la mente global. No fue la violencia del impacto lo que más inquietó a la gente. Fue la sensación de que algo había sido reconocido, como si la ciudad hubiera sido puesta bajo aviso. Llegó como sonido, no un estruendo, no una explosión, sino un tono metálico profundo que rodó por los cielos sobre Jerusalén y las regiones circundantes. Los testigos lucharon por describirlo porque no se comportó como un ruido ordinario. No hizo eco en los edificios. No se desvaneció con la distancia. Parecía existir en todas partes a la vez. Quienes lo escucharon reportaron la misma sensación, una vibración baja y resonante que presionaba el pecho en lugar de los oídos. El sonido era pesado, casi físico, como si el aire mismo estuviera siendo golpeado. Algunos lo compararon con una trompeta o un cuerno, otros con metal siendo arrastrado a través de la piedra. Lo que más inquietó a la gente fue su falta de dirección. Nadie podía señalar de dónde venía. No surgió del suelo, ni descendió de un solo punto en el cielo. Rodeó. Las grabaciones surgieron rápidamente en línea. Los teléfonos capturaron fragmentos, tonos largos que subían y bajaban, a veces en capas, a veces singulares. En varios clips, el sonido pareció hincharse sin previo aviso, luego se cortó abruptamente, dejando un silencio antinatural detrás. Las pausas fueron tan inquietantes como el ruido mismo. La gente dejó de caminar. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. La ciudad escuchó. Las autoridades y los científicos se movieron rápidamente para explicarlo. Se ofrecieron varias teorías. Infrasonido atmosférico causado por diferenciales de presión, actividad industrial distante transportada por capas de viento inusuales,
resonancia sísmica viajando por el aire. Incluso se consideraron aeronaves o sistemas mecánicos. Cada explicación abordó parte del fenómeno, pero ninguna explicó la totalidad. Los sonidos fueron reportados en diferentes lugares, en diferentes momentos, bajo diferentes condiciones. Ninguna fuente única encajó en cada instancia. Lo que dificultó el análisis fue la falta de indicadores acompañantes. No había tormentas aéreas, ni maquinaria visible, ni evento sísmico lo suficientemente grande como para justificar la intensidad. Los instrumentos mostraron anomalías, pero nada definitivo. El sonido no dejó un rastro medible. Llegó, persistió y desapareció en sus propios términos. Psicológicamente, el impacto fue inmediato. La gente describió una sensación de alerta que no podían explicar. La ansiedad se disparó, no por miedo al daño, sino por la sensación de ser abordado. A lo largo de la historia, el sonido ha llevado autoridad. Las sirenas advierten, las campanas reúnen, los cuernos anuncian. Una trompeta no es ruido de fondo, exige atención. Incluso sin entender, el cuerpo reacciona. En los textos antiguos, las trompetas nunca fueron casuales. Marcaban momentos de asamblea, advertencia y transición. Señalaban que algo estaba a punto de cambiar aquí. El sonido no ofreció instrucciones ni explicación, solo presencia. No le dijo a la gente qué hacer. Les hizo saber que algo estaba sucediendo. Si esto te inquieta, no estás solo. Tómate un momento para darle me gusta a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal. ¿Qué crees que significan estos sonidos? El agua regresó a Jerusalén, pero no como alivio. Llegó de repente, violentamente, convirtiendo calles antiguas en canales de movimiento rápido en cuestión de minutos. Callejones estrechos que habían llevado pasos durante siglos se llenaron de corrientes apresuradas, arrastrando escombros, vehículos y cualquier cosa no asegurada a su paso. Las tiendas se inundaron antes de que se pudieran cerrar las puertas. Los escalones de piedra desaparecieron bajo el agua marrón. El contraste fue discordante. Una ciudad que había visto desaparecer sus ríos ahora luchaba por contener el agua que caía desde arriba. La infraestructura moderna ofreció poca protección. Los sistemas de drenaje diseñados para fuertes lluvias se vieron abrumados casi inmediatamente. Las barreras fallaron. Las bombas se quedaron atrás del volumen. Los equipos de emergencia respondieron, pero la velocidad del aumento dejó poco tiempo para reaccionar. Jerusalén, a menudo percibida como sólida e inmutable, reveló un lado frágil. Los cimientos antiguos se encontraron con la tensión moderna y ninguno demostró ser inmune. Estas inundaciones no fueron incidentes aislados. Ocurrieron en patrones que suscitaron preocupación entre planificadores y científicos por igual. La intensidad de la lluvia por sí sola no podía explicar la escala de escorrentía en ciertas áreas. La tierra misma parecía incapaz de absorber lo que recibía. Debajo de la piedra y el suelo se encuentra una compleja realidad geológica que muchos olvidan hasta que se afirma. Jerusalén se asienta a lo largo del valle del Rift del Jordán. Parte de un sistema de fallas masivo que se extiende desde África Oriental a través del Medio Oriente. Este no es un detalle especulativo, es un hecho geológico documentado. La misma línea de falla ha producido terremotos destructivos a lo largo de la historia, remodelando ciudades y paisajes mucho antes de que comenzaran los registros modernos. Uno de los más devastadores golpeó en el año 749 DC, dejando asentamientos enteros en ruinas en toda la región. Los sismólogos hacen referencia a esta historia no para predecir fechas, sino para establecer el contexto. El consenso es medido y consistente. La actividad sísmica significativa no es una cuestión de posibilidad, sino de inevitabilidad. El estrés se acumula, las placas se mueven, la energía se libera. Ningún modelo puede determinar el momento exacto, pero la mecánica subyacente es clara. Jerusalén no está anclada a tierra inamovible. Descansa sobre la tensión. Las inundaciones en dicho terreno conllevan un riesgo adicional.
El suelo saturado puede debilitar las zonas de falla. El movimiento rápido del agua erosiona las estructuras de soporte. La combinación de lluvia intensa e inestabilidad tectónica agrava la vulnerabilidad. Cada inundación se convierte en más que un evento climático. Se convierte en una prueba de lo que se encuentra debajo. Lo que inquietó a muchos observadores no fue la presencia de agua o el conocimiento de las líneas de falla, sino su convergencia. Una ciudad ya bajo presión atmosférica, perturbación acústica e inestabilidad de recursos ahora se enfrenta a recordatorios de que incluso su suelo está en movimiento. La estabilidad parecía condicional, no garantizada. Jerusalén ha soportado imperios, guerras y siglos de agitación. Sin embargo, momentos como este eliminan las suposiciones de permanencia. La piedra puede moverse, las calles pueden fluir. La tierra misma puede responder sin previo aviso. Las inundaciones retrocedieron, pero el recordatorio permaneció. Esta ciudad no solo se apoya en la historia, se asienta sobre una falla y las fallas por naturaleza eventualmente se mueven. A nivel mundial, la presión sobre Jerusalén ya no es sutil. El lenguaje diplomático se ha endurecido. Las condenas se han vuelto más coordinadas. Lo que antes parecía disputas aisladas ahora se asemeja a una alineación a medida que múltiples naciones se hacen eco de las mismas críticas. Avanzan resoluciones similares y aplican presión política sincronizada hacia Israel. El patrón no es aleatorio. Es estructurado, deliberado y cada vez más unificado. Los foros internacionales se han convertido en amplificadores en lugar de mediadores. Las declaraciones se apilan sobre declaraciones. Los votos siguen líneas familiares. Se discuten sanciones. Se proponen investigaciones. El tono ha cambiado de negociación a acusación. Jerusalén ya no es tratada como una ciudad compleja con capas de historia, fe y reclamos en competencia, sino como un problema singular que debe ser manejado, contenido o apartado. Cada gesto diplomático agrega peso en lugar de alivio. Se están formando alianzas políticas en torno a la oposición compartida. Países con poco más en común encuentran acuerdo aquí. Viejas rivalidades se detienen cuando Jerusalén entra en la conversación. Lo que los une no es el consenso sobre soluciones, sino el consenso sobre la presión. La ciudad se convierte en un punto focal donde las quejas convergen. Esta convergencia da la impresión de que Jerusalén misma está generando resistencia simplemente permaneciendo donde está. Las narrativas mediáticas intensifican este efecto. La cobertura a menudo enmarca los eventos a través de una lente estrecha, comprimiendo siglos de contexto en titulares medidos en horas. El lenguaje se agudiza. La complejidad desaparece. Las historias escalan más rápido de lo que se resuelven. Cada nuevo desarrollo se presenta no como parte de una lucha en curso, sino como una prueba más de que Jerusalén es un obstáculo para la estabilidad global. La ciudad es retratada menos como un lugar y más como un problema. Mucho antes de la diplomacia moderna, esta dinámica fue anticipada en términos contundentes. Zacarías describió a Jerusalén como una piedra pesada para las naciones, algo que hiere a quienes intentan levantarla. La imagen no es de un arma, sino de peso. La piedra no ataca. Resiste el movimiento. Aquellos que intentan moverla sufren las consecuencias de la tensión. Lo que llama la atención es lo cerca que la realidad política refleja el lenguaje. Los esfuerzos para presionar a Jerusalén no producen claridad. Generan reacción, inestabilidad y división. Las alianzas se tensan bajo la carga del acuerdo. Las políticas se fracturan bajo la aplicación. Cuanto más duro es el empuje, más pesada se vuelve la resistencia. Jerusalén no necesita moverse para ejercer fuerza. Su misma posición crea tensión. Este no es un argumento teológico disfrazado de política. Es una observación de causa y efecto. La ciudad lleva una gravedad simbólica que trasciende las fronteras. Los intentos de redefinirla, reubicarla o neutralizarla consistentemente provocan más disturbios que resolución. El peso no disminuye con el tiempo. Aumenta a medida que la presión externa se acumula. La atención se dirige hacia adentro. Debajo del ruido diplomático, movimientos antiguos comienzan a agitarse. Preparaciones consideradas durante mucho tiempo simbólicas resurgen con intención práctica.
Rituales discutidos una vez en teoría se acercan a la acción. Quédate con nosotros porque el próximo desarrollo no proviene de capitales, sino de tradiciones más antiguas que todas las naciones que ahora opinan. A medida que aumentaba la presión diplomática y el foco internacional se estrechaba alrededor de Jerusalén, un desarrollo más silencioso se desplegó lejos de las cámaras políticas. Sin embargo, llevaba un peso no menos significativo. El 8 de julio de 2025 en Silo, un sitio antiguo una vez central para la vida espiritual de Israel, se llevó a cabo un ensayo a escala completa del sacrificio de la becerra roja. No hubo multitudes, ni anuncio global, ni intento de llamar la atención. Y sin embargo, dentro de los círculos religiosos, el momento resonó inmediatamente. El animal seleccionado para la ceremonia fue finalmente descalificado debido a una imperfección menor, un solo detalle suficiente para violar los requisitos estrictos. A pesar de esto, el ritual procedió exactamente como lo prescribe la ley antigua. Esto no fue improvisación. Los sacerdotes vistieron vestimentas designadas. El altar fue preparado. Se encendió fuego. Cada movimiento siguió instrucciones precisas. El manejo de la ceniza se llevó a cabo como si el sacrificio fuera final. Nada fue simbólico, nada fue abreviado. Esa distinción es importante. Un ensayo no es una recreación destinada a recordar el pasado. Es preparación para lo que viene después. La decisión de realizar la ceremonia, a pesar de la descalificación, señaló la intención. Demostró la preparación. Demostró que el conocimiento, las herramientas, el personal y los procedimientos ya no son teóricos. Existen en forma práctica. El sistema ha sido probado. Solo hacia el final de la discusión, el contexto bíblico más profundo entra en foco. El ritual de la becerra roja no es un fin en sí mismo. Su propósito es la purificación. Despeja el camino. Elimina lo que impide que la acción sagrada proceda. En los textos antiguos, la purificación siempre precede a la transición. Nada sigue hasta que este paso se completa. El momento, por lo tanto, tiene un significado más allá de la ceremonia misma. Es por eso que el evento inquietó a los observadores. No reclamó el cumplimiento. Nadie declaró la profecía completa. En cambio, marcó un cambio de la espera a la activación, de la discusión a la ejecución, de la posibilidad a la preparación. El lenguaje que rodea el ensayo fue cauteloso, sobrio, deliberado. Esa sobriedad lo hizo más convincente, no menos. Visto de forma aislada, el ensayo podría descartarse como ejercicio religioso, pero no ocurrió de forma aislada. Surgió en medio de calor sostenido, pérdida repentina de agua, fuego del cielo, sonido inexplicable, suelo inestable y creciente alineación internacional contra Jerusalén. Estos elementos no causaron el ritual, pero lo enmarcaron. Juntos, formaron un patrón difícil de ignorar. La convergencia es lo que plantea la pregunta. No si un solo evento prueba algo, sino si la acumulación lo hace. Calor arriba, agua retirada abajo, fuego y sonido del cielo, presión sobre la tierra y presión de las naciones. Y ahora la preparación ritual resurge después de siglos. La coincidencia sigue siendo una posibilidad. La convergencia exige atención. Jerusalén se encuentra ahora en el centro de fuerzas que convergen desde todas las direcciones a la vez. Los sistemas naturales se tensan por encima y por debajo de la ciudad. Los símbolos espirituales resurgen con renovada urgencia. La presión política se estrecha más allá de sus fronteras. Ninguno de estos elementos existe de forma aislada. Se superponen, se refuerzan y se aceleran mutuamente, creando la sensación de que la ciudad no solo está experimentando eventos, sino siendo presionada por ellos. Lo que distingue este momento es la velocidad. El calor se asentó y se negó a moverse. El agua se retiró sin previo aviso. El fuego descendió, el sonido siguió, el suelo reveló su inestabilidad, las naciones se alinearon en oposición y los rituales antiguos reentraron en la realidad pública. Estos desarrollos no se desarrollaron a lo largo de generaciones. Llegaron dentro de un estrecho lapso de tiempo, comprimiendo el impacto y amplificando el significado. Cada evento por sí solo podría descartarse. Juntos forman una secuencia. Hay una creciente percepción de que Jerusalén no está respondiendo a los estresores externos, sino absorbiéndolos.
La presión proviene de la atmósfera, de la tierra, de las instituciones políticas y de la historia misma. La ciudad retiene la tensión en lugar de liberarla. Esa acumulación es familiar para aquellos que estudian el pasado de Jerusalén. Una y otra vez, los periodos de intensa presión han precedido a momentos de cambio profundo. El patrón se repite no porque la ciudad lo busque, sino porque lo atrae. Este papel no es autoasignado. Jerusalén no se declara central. Se vuelve central por defecto. Los imperios han surgido y caído a su alrededor. Las fes han anclado sus esperanzas dentro de ella. Los conflictos se han reunido allí incluso cuando la lógica sugería que deberían dispersarse en otro lugar. La ciudad funciona como un punto focal, atrayendo peso hacia adentro hasta que la transformación se vuelve inevitable. El lenguaje bíblico describe tales momentos cuidadosamente, no como finales, sino como comienzos marcados por la incomodidad. La imaginería de los dolores de parto aparece repetidamente, la presión aumenta, los intervalos se acortan, la intensidad aumenta antes de que se revele algo nuevo. Los dolores de parto no son el niño. Señalan la proximidad. Indican que lo que viene no se puede detener, solo preparar. Es importante destacar que este encuadre evita el pánico. Los dolores de parto son intencionales. Se mueven hacia el resultado. No llegan sin significado. En ese sentido, la presión sobre Jerusalén no es caos, es dirección. Ya sea que uno vea estos desarrollos a través de la fe, la historia o solo la observación, la alineación es difícil de ignorar. Aquí no se hace ninguna afirmación sobre fechas o conclusiones. El enfoque es la conciencia, observar la formación de patrones, reconocer cuando la repetición se convierte en aceleración. Comprender que la presión cuando se sostiene y se estratifica rara vez carece de significado. Si este análisis resuena contigo, tómate un momento para darle me gusta a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal. Gracias por quedarte con nosotros a través de esta exploración. Lo que está sucediendo en Jerusalén todavía se está desarrollando y la atención, no el miedo, es la respuesta apropiada. A medida que la oscuridad se asentaba, el cielo sobre la ciudad comenzó a moverse. Un remolino de luz apareció sobre el monte de los olivos, primero pálido, luego blanco ardiente, luego volviéndose dorado, mientras giraba como un río de fuego vivo. El patrón se expandió, girando en espiral a través de los cielos, iluminando la ciudad de abajo como si el día hubiera regresado por un momento. Sin trueno, sin explosión, solo luz silenciosa, radiante y viva. Las multitudes se congelaron de asombro. Los niños señalaron hacia arriba. Los ancianos lloraron. Los turistas levantaron sus teléfonos, grabando lo que parecía imposible. En cuestión de horas, los videos inundaron Internet, vistos por millones en todo el mundo. Las agencias de noticias lo llamaron la espiral de Sukkot. Algunos dijeron que se parecía a la columna de fuego descrita en el Éxodo. Otros lo compararon con la aurora boreal, aunque tal fenómeno nunca se había visto tan al sur. Los científicos lo etiquetaron como un efecto atmosférico, quizás el reflejo de partículas solares o la liberación de gases en la atmósfera superior, pero sus datos no pudieron confirmarlo. Los instrumentos no registraron radiación, ni calor, ni actividad magnética. La luz no dejó rastro, ningún residuo medible, como si existiera solo para ser vista. Un astrónomo admitió en voz baja, apareció de la nada y regresó a la nada. Para los creyentes, el significado fue inmediato. Lucas las 21:25 declara, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. La luz sobre Jerusalén no fue un accidente. Fue un recordatorio, una antorcha celestial reavivada en la misma estación en que Dios ordenó a su pueblo que se regocijara en su morada entre ellos. Fue tanto consuelo como advertencia. El cielo sigue observando y el tiempo no está quieto. Esa noche, Jerusalén se sintió como el centro del universo. Cada pared, cada oración, cada canción bajo esa espiral ardiente llevaba el peso de la profecía. El mismo cielo que una vez llevó la estrella de Belén ahora ardía de nuevo con luz como si hiciera eco de la antigua promesa. Él vendrá de nuevo en gloria. Los cielos se han abierto y la ciudad santa se encuentra una vez más en el corazón tanto de la promesa como del juicio.
y a medida que la luz se desvanecía en la oscuridad, una verdad permanecía. Jerusalén no ha sido olvidada. El cielo todavía habla sobre ella. A medida que la luz se desvanecía del cielo, la tierra respondió en silencio. Debajo de Jerusalén, el valle de Hinón comenzó a hablar de nuevo. En el corazón de Jerusalén, justo más allá de las murallas del sur de la ciudad vieja, se encuentra el valle de Hinón, un lugar que alguna vez fue temido, una vez olvidado. Durante siglos fue conocido como Tierra Maldita, el valle donde los reyes antiguos sacrificaban a los ídolos y donde los profetas lloraban por la rebelión de Israel. Pocos se aventuraban allí después del anochecer. Sin embargo, en las últimas semanas, el valle se agitó de nuevo. Un equipo de arqueólogos que cavaba cerca de una ladera recién expuesta descubrió objetos que ningún registro había descrito jamás, un descubrimiento que sacudió tanto a la ciencia como a la fe. Dentro de las capas de tierra roja encontraron vasijas de aceite selladas con cera, sus superficies grabadas con símbolos que se asemejan a las marcas sacerdotales de la era del primer templo. Cerca yacían dos espadas oxidadas, sus hojas fusionadas a la piedra, y entre ellas un pequeño cofre de madera de olivo conservado mucho más allá de su tiempo. Cuando la tapa se levantó suavemente, reveló tabletas de bronce grabadas con una antigua escritura hebrea, palabras que los académicos reconocieron como fragmentos del libro de Jeremías. Horas más tarde, los funcionarios del gobierno llegaron y sellaron todo el sitio. No se permitió ninguna excavación posterior. Durante 24 horas, el valle volvió a estar en silencio, custodiado y envuelto en secreto. Lo que había sido enterrado debajo de Hinón parecía menos arqueología y más un mensaje desenterrado del juicio mismo. Las tabletas llevaban frases que se hacen eco de Jeremías, las 19 y 26. Este es el lugar donde haré cesar la alegría porque mi pueblo se ha rebelado contra mí. Fue como si el valle hubiera abierto su boca después de milenios para repetir las palabras que una vez lo condenaron. Los expertos argumentaron que los artefactos eran reliquias de ritual, restos de un tiempo en que Israel se desvió del pacto. Sin embargo, los creyentes vieron algo mayor, un recordatorio divino que emergía del suelo, una advertencia extraída de la tierra misma. El valle que una vez fue testigo del pecado y la tristeza ahora estaba testificando, hablando de nuevo en el lenguaje de la piedra y la escritura. Para los profetas, Hinón simbolizaba la consecuencia de la rebelión, un lugar donde el fuego purifica lo que la corrupción ha reclamado. Que la tierra haya entregado su testimonio oculto ahora, en esta generación, se siente más que una coincidencia. Se siente profético. El pasado está surgiendo no para acusar, sino para despertar. El mensaje debajo del polvo es claro. Lo que fue maldecido no ha sido olvidado. El mismo Dios que juzgó una vez todavía llama a su pueblo al arrepentimiento. Y la misma tierra que fue testigo del pecado ahora es testigo de la misericordia. Desde las profundidades de Hinón, la historia misma susurra, ha llegado de nuevo el momento de regresar. Porque cuando la tierra recuerda, es una señal de que el cielo está observando una vez más. Espera un segundo, toca el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos. Sucedió solo días después de Yom Kippur, mientras Jerusalén todavía llevaba el silencio de la temporada sagrada. La ciudad aún no había vuelto a su ritmo ordinario. Las oraciones aún perduraban en el aire y el aroma a incienso y aceite de oliva se aferraba a las piedras de la ciudad vieja. Luego, en los últimos días, un sonido rompió la calma, un grito de shofar, profundo y tembloroso, elevándose desde el monte del templo. Su tono se propagó a través del amanecer como el viento, a través de antiguos corredores, haciendo eco en los tejados y a través de los valles que rodean a Sion. No fue parte de ninguna ceremonia o evento grabado. Sin embargo, a medida que el sonido rodaba por el aire, miles se detuvieron en reverencia. Los fieles cerca del muro occidental cayeron de rodillas, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros.
Otros levantaron las manos, incapaces de hablar, solo escuchando el inquietante llamado que se sentía tanto antiguo como vivo. Por primera vez en más de 2000 años, la trompeta del templo había sonado de nuevo, despertando algo que yacía en silencio a través de siglos de exilio. Las autoridades y los académicos religiosos quedaron atónitos. No se podía ver a ningún músico, ni se encontró equipo. Los científicos lo llamaron una anomalía de resonancia, el eco natural del viento contra la piedra. Pero su explicación se desvaneció bajo el peso del momento. Las grabadoras de sonido captaron el tono, pero no su fuente. Era una voz sin origen, un grito que parecía moverse con intención. Para muchos, el significado era claro. Isaías 27 minutos y 13 segundos predijo: en aquel día se tocará una gran trompeta y vendrán los que habían sido perdidos, y adorarán a Jehová en el monte santo. El llamado del shofar no era solo para Israel, era un sonido destinado al mundo. Era un recordatorio de que el pacto de Dios aún está en pie y su voz todavía llega de piedra a cielo. El aire sobre Jerusalén tembló con esa verdad. La nota del shofar no era meramente sonido, era mensaje, una alarma espiritual que despierta tanto el corazón como la nación, convocando a los fieles a regresar antes de que el último eco se desvanezca. Y a medida que su sonido se disolvió en el viento de la mañana, una verdad permaneció. La promesa de los días antiguos no ha terminado, ha comenzado de nuevo. A medida que los ecos finales del shofar se desvanecían sobre el monte del templo, el sonido pareció hundirse en las mismas piedras debajo de él, y la tierra, como si respondiera al llamado, comenzó a temblar bajo los pies de Jerusalén. Era una mañana tranquila en Jerusalén. El sol acababa de comenzar a salir sobre el domo de la roca, proyectando un brillo dorado a través de sus antiguos azulejos. Los peregrinos se reunían en los patios. Los turistas se movían entre los mercados y las oraciones del muro occidental se deslizaban por el aire fresco. Luego, sin previo aviso, el suelo comenzó a moverse. No fue violento, solo un único temblor profundo, breve pero inconfundible. La tierra pareció dar un gran respiro debajo de la ciudad. Las paredes de piedra se sacudieron, el polvo cayó de los arcos y la gente se congeló en silencio. Luego, tan repentinamente como comenzó, el temblor se detuvo. Durante unos momentos, la confusión se extendió. Los turistas se dispersaron en plazas abiertas. Los guardias gritaron instrucciones. Algunos corrieron hacia las puertas, mientras que otros cayeron de rodillas, orando en voz alta con miedo. Sin embargo, cuando el temblor pasó, ni un solo edificio se había caído. El domo seguía en pie sin agrietarse, inamovible. El latido del corazón de la ciudad volvió a la quietud, pero el aire llevaba algo diferente, una inquietud demasiado profunda para nombrar. En cuestión de horas, los expertos sísmicos revisaron sus instrumentos. Las pantallas de datos estaban en blanco. Ninguna vibración, ninguna onda sísmica, ningún registro de movimiento apareció en los monitores en ninguna parte de Israel. Si hubo un terremoto, dijo un investigador, no vino de la Tierra. Los funcionarios lo descartaron como un cambio de presión subterráneo pasajero, quizás una vibración de la construcción cercana. Pero aquellos que lo sintieron sabían más. Este no era el temblor de la piedra, era el temblor de la presencia. Durante siglos, Jerusalén ha sido el escenario de la profecía. Zacarías las 14:4 declara: sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio. El temblor de los cimientos del domo fue un susurro de ese momento venidero, un presagio, no un cumplimiento. El suelo tembló, no debido a las líneas de falla, sino porque el Creador estaba cerca. Las piedras de Sión, acostumbradas durante mucho tiempo a la oración, respondieron una vez más a su toque. No fue la destrucción lo que visitó Jerusalén esa mañana, fue el despertar. El temblor fue suave, sin embargo, su significado fue inmenso. El cielo recordándole a la tierra que todavía recuerda el pacto sellado en esta montaña. Cada temblor en la escritura es una convocatoria. Cada sacudida un llamado a regresar antes de que llegue el final.
Cuando el silencio cayó de nuevo, aquellos que estaban en el monte lo sintieron persistir bajo sus pies, la sensación de que la tierra misma estaba esperando. Y a medida que la luz de la mañana se extendía sobre la ciudad, los corazones temblaron más que las paredes porque entendieron: Dios no había hablado a través de la ruina, sino a través de un único y misericordioso movimiento. La tierra de la profecía se había agitado de nuevo, no para desmoronarse, sino para despertar a las almas que todavía caminan sobre ella. En las profundidades de los muros antiguos de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, los trabajadores descendieron al sótano para llevar a cabo una restauración rutinaria. Siglos de hollín y piedra los rodeaban, muros que habían escuchado las oraciones de reyes, peregrinos y sacerdotes. Pero mientras despejaban una sección de mampostería antigua, un sonido hueco hizo eco. Debajo del suelo yacía un pasaje sellado, intacto durante siglos. Cuando los ladrillos fueron retirados cuidadosamente, el equipo entró en una cámara estrecha revestida de piedra caliza y cubierta de polvo. Lo que encontraron dentro removería tanto la historia como la fe. Una tumba antigua y un pequeño jardín cerrado, que coincidían perfectamente con la descripción registrada en los evangelios. El descubrimiento fue asombroso. La arquitectura de la tumba data del siglo I, su entrada marcada por un surco de piedra rodante, sus paredes lisas y sin adornos. A su lado, los arqueólogos encontraron restos de un canal de riego, evidencia de un jardín una vez cultivado dentro del corazón de la ciudad. Un fragmento de un frasco de aceite de unción yacía cerca de la losa de piedra, su tapa aún sellada. En una pared, débiles tallas formaban la imagen de una cruz dentro de un círculo, un símbolo de victoria sobre la muerte. En cuestión de horas, la noticia llegó a las autoridades eclesiásticas. El área fue sellada discretamente. El Vaticano solicitó discreción. Los documentos y fotografías fueron puestos bajo clasificación para su posterior estudio. Los académicos que habían vislumbrado el sitio lo describieron como una abrumadora confirmación de la narrativa del Evangelio. No siguió ninguna declaración pública, pero los susurros se extendieron entre los que trabajaban allí. El jardín todavía vive, la tumba todavía habla. El descubrimiento recuerda las mismas palabras de Juan 19:41-42. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto nadie. Fue aquí donde se desarrolló la historia de la redención. La vida brotando de la muerte, la luz irrumpiendo a través de la oscuridad de la tumba. Ahora, siglos después, la tierra misma da testimonio de nuevo. Lo que la fe declaró por palabra, la historia ahora confirma por piedra. Para los creyentes, el significado era inconfundible. El sepulcro vacío no es una leyenda, es testimonio. El jardín donde Cristo resucitó todavía respira debajo de la ciudad que una vez lo selló. El silencio de la piedra habla más fuerte que cualquier voz, proclamando que la resurrección no fue un final, sino el comienzo de la vida eterna. La iglesia del Santo Sepulcro se erige hoy no solo como un monumento, sino como un testigo. Su fundación lleva la misma verdad que ha llevado durante 2 milenios, la vida ha conquistado a la muerte. Cada peregrino que se arrodilla dentro de esos muros toca el eco de esa victoria. Y en Jerusalén, donde la fe y la historia se encuentran, las piedras continúan susurrando el mismo mensaje: no está aquí, ha resucitado. Debajo de las piedras antiguas del monte del templo, los rumores han comenzado a extenderse, silenciosos al principio, luego haciendo eco a través de Jerusalén como el zumbido de algo que despierta. Los arqueólogos que trabajaban cerca del muro de contención oriental informaron del descubrimiento de una bóveda sellada. Su entrada bloqueada por enormes losas de piedra caliza e inscripciones tan desgastadas que apenas se podían leer. Los sensores detectaron espacio hueco dentro, más grande que cualquier túnel o cisterna conocido debajo del monte. La noticia se difundió rápidamente. La bóveda podría contener antiguos cofres de piedra y tabletas diferentes a todo lo documentado. Pero antes de que el equipo pudiera proceder,
el sitio fue cerrado abruptamente. Permisos revocados, acceso denegado, guardias apostados alrededor del área sin explicación. Lo que se encuentra detrás de esas piedras selladas sigue siendo un misterio. Sin embargo, los susurros se vuelven más audaces de que debajo de la montaña donde una vez estuvo el primer templo descansa la reliquia más sagrada de todas, el Arca de la Alianza. Durante siglos, su ubicación ha sido el mayor misterio sin resolver de la fe. Algunos creyeron que fue llevada a Etiopía, otros que fue escondida por el profeta Jeremías antes de la invasión babilónica. Pero Apocalipsis habla de manera diferente. Apocalipsis las 11:19 declara, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en el templo el arca de su pacto. La visión conecta la tierra con el cielo, sugiriendo que, cuando el arca reaparezca, la era del cumplimiento final habrá comenzado. Para los creyentes, la posibilidad es asombrosa. El arca era más que madera dorada. Era el trono de Dios en la tierra, el lugar de encuentro de la misericordia y la justicia. Si tal artefacto fuera realmente descubierto debajo de Jerusalén, marcaría no solo un triunfo arqueológico, sino un punto de inflexión profético. El pacto escrito en tablas de piedra se erigiría una vez más como testimonio ante las naciones, un recordatorio divino de que las promesas de Dios no pueden ser enterradas para siempre. Las autoridades insisten en que la bóveda es una cisterna cerrada, nada más. Pero los informantes afirman que las inscripciones sobre ella llevan las antiguas palabras hebreas Kadosa Adonai, santo para el Señor. Para muchos, esa frase por sí sola lleva un peso demasiado pesado para ignorar. Ya sea coincidencia o providencia, ha despertado la misma anticipación que movió a los profetas de antaño, la sensación de que lo que se ocultó antes del diluvio está regresando antes del fuego. Si el arca realmente descansa debajo de esas piedras, entonces la historia se acerca al final de su círculo. El pacto, una vez custodiado por ángeles, pronto podría ser revelado a un mundo que ha olvidado a su creador. Y cuando llegue ese momento, Jerusalén no será meramente una ciudad. Se convertirá en el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra una vez más. Hasta entonces, la cámara permanece sellada y el misterio duerme. Pero los susurros continúan elevándose por las calles de la ciudad vieja. El arca está cerca, y si eso es cierto, también lo está la venida del rey que una vez habitó sobre ella. Sucedió en silencio, casi inadvertido. En las primeras horas antes del amanecer, la puerta oriental de Jerusalén, también conocida como la Puerta Dorada, se erigió como lo ha hecho durante siglos, sellada por piedra, custodiada por el tiempo. Nadie pasa por ella. Nadie lo ha hecho durante casi 500 años. Pero esa mañana, cuando la primera luz rozó sus antiguos arcos, el suelo debajo de la puerta tembló. La vibración fue leve, pero lo suficientemente real como para enviar un escalofrío a través del muro circundante y agrietar la capa exterior de piedra caliza. Los pájaros se dispersaron de los olivos cercanos, y un sonido como un suspiro profundo se movió a través del valle de abajo. Los peregrinos en el muro occidental pronto escucharon la noticia. Muchos dejaron sus oraciones y caminaron hacia el monte para verlo por sí mismos. A medida que se acercaban, vieron polvo cayendo todavía de las grietas de la piedra, la luz del sol brillando en la superficie fracturada. Un silencio cayó sobre la multitud. Algunos comenzaron a llorar. Otros levantaron las manos y oraron en voz alta. Para ellos, esto no fue una coincidencia, fue una señal. Durante generaciones habían recitado la profecía de Ezequiel, y ahora, ante sus ojos, la puerta sellada se había agitado. Los funcionarios de la ciudad se movieron rápidamente para investigar. Los ingenieros examinaron el muro, midiendo las fracturas y buscando inestabilidad estructural. En cuestión de horas, se emitió una declaración oficial. No se detectó actividad geológica. El movimiento fue probablemente causado por vibración superficial o cambio de temperatura. Pero aquellos que habían estado allí sabían más. Habían sentido el temblor bajo sus pies, no desde el aire de arriba o desde cualquier obra humana, sino desde el corazón de la montaña misma. Era como si las piedras recordaran una promesa y respondieran a quien la pronunció. Las escrituras predijeron tal momento hace mucho tiempo. Ezequiel 44 minutos y 2 segundos dice: Esta puerta estará cerrada.
no se abrirá, ni nadie entrará por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. La profecía siempre se ha entendido como un misterio sellado hasta el día del regreso del Mesías. Y ahora, después de 5 siglos de silencio, la puerta vuelve a temblar. Para los fieles, el significado es inconfundible. La puerta se está preparando para abrirse. No como un acto de arquitectura, sino como un acto del cielo. La grieta en la piedra no es un defecto. Es un recordatorio, un susurro de la eternidad de que el Rey que una vez entró por ella, vendrá de nuevo. Desde el Monte de los Olivos, la ciudad brilla bajo el sol de la mañana, sus muros reflejando la luz de un nuevo día. El temblor ha pasado, pero su eco permanece en los corazones de quienes lo presenciaron. Jerusalén no solo está en pie, está despertando. La puerta sellada espera. La profecía respira, y la ciudad de Dios se prepara una vez más para el regreso de su Rey. Desde el temblor de la tierra hasta el fuego en el cielo. Desde la puerta sellada que se abre hasta el sonido del shofar que resuena a través del Monte Santo, Jerusalén ha hablado. Cada evento que se pensó aislado ahora encaja como fragmentos de una única revelación. La trompeta que sonó después de Yom Kippur, la luz que ardió sobre la ciudad durante Sukkot, el terremoto que sacudió el domo de la roca sin previo aviso, los descubrimientos desenterrados en el valle de Hinón y debajo de la iglesia del Santo Sepulcro, el arca rumoreada debajo del monte del templo, y la puerta oriental temblando por primera vez en 5 siglos. Todas son piezas del mismo mosaico profético. Juntos forman un coro que se eleva desde el cielo y la tierra, declarando que la hora predicha por la Escritura se acerca. La creación misma parece estar hablando en el lenguaje de las señales. Los cielos estallan con luz sobrenatural. El suelo se agita y las piedras entregan lo que una vez escondieron. Como si estuvieran de acuerdo, los elementos del mundo dan testimonio. Aire, fuego, agua y tierra, cada uno respondiendo al otro en ritmo. Los profetas llamaron a esta convergencia el gemido de la creación, y el apóstol Pablo escribió sobre ello en Romanos, las 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos no son los estertores de la muerte del mundo, son las contracciones antes de la renovación. El temblor no es destrucción, es preparación. La ciencia lo llamará coincidencia. Los analistas lo llamarán patrón. Pero para aquellos que todavía escuchan con fe, estos eventos no compiten, convergen. La trompeta que atraviesa el amanecer y el temblor que se mueve debajo de la montaña hablan el mismo mensaje. La puerta que se agrieta no se está rompiendo, está despertando. Las ruinas que surgen del suelo no exponen el pasado, testifican de promesas aún vivas. La luz sobre Jerusalén, el sonido en el cielo, el movimiento bajo el suelo, cada uno es un hilo en el mismo tapiz divino tejido a través de la profecía y el tiempo. Durante siglos, los profetas hablaron de este momento en que el cielo y la tierra se encontrarían una vez más, cuando la ciudad de Dios temblaría, no por la guerra, sino por la revelación. Ahora, ante nuestros ojos, esas palabras están tomando forma. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve delgada y lo que fue escrito en el texto sagrado ahora se manifiesta en piedra y aire. Esta es la convergencia, no el caos, sino la finalización. La voz de la creación clamando a su creador. El llamado final antes de que el rey regrese para reclamar su trono. El mensaje es claro y urgente. Arrepiéntete, ora, prepárate. El tiempo para la demora ha terminado. El mundo no se está desmoronando, se está poniendo en orden. Los cielos han comenzado a declarar su gloria una vez más. Y cada trompeta, cada temblor, cada luz es un recordatorio de que la misericordia todavía habla. Pero la misericordia no dura para siempre. Así que, mientras las señales aún brillan y la puerta todavía espera, que el llamado salga por todas las naciones. El Rey viene. Sus pasos resuenan en los terremotos. Su luz arde en los cielos. Su voz resuena a través del shofar. No endurezcas tu corazón. Levanta tus ojos, porque tu redención se acerca. Dale me gusta, comenta y comparte. Deja que este mensaje despierte corazones antes de que el último milagro se desvanezca en el silencio. Porque las señales no están dispersas, son una.
y su coro declara con una verdad: el rey regresa a Jerusalén. Las escrituras hablan de un día diferente a cualquier otro. Un día en que los cielos temblarán, la tierra se estremecerá y lo oculto será revelado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este momento se llama el Día del Señor. La hora en que el tiempo cede a la eternidad, cuando el juicio y la misericordia se encuentran cara a cara. Los profetas lo vieron en visiones de fuego y luz. Los apóstoles lo escucharon en la trompeta de Dios. Y ahora, mientras el mundo gime con disturbios, guerras y maravillas en el cielo, las palabras una vez distantes ahora se sienten peligrosamente cercanas. Mateo 24 advierte que nación se levantará contra nación y habrá hambres, terremotos y cosas espantosas. Pero en medio de estos terrores, Jesús habló la promesa mayor: cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba, porque vuestra redención se acerca. Este no es el fin de la creación, es su despertar. Las mismas manos que formaron los cielos volverán para restaurarlos. El fuego que una vez juzgó a la tierra por inundación, ahora la purificará por llama, no para destruir, sino para renovar. 2 Pedro 3:10 dice: los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Sin embargo, incluso en ese fuego, los fieles verán la luz. Para aquellos que pertenecen a Cristo, el final no es la ira, sino la reunión, el regreso del Rey que prometió: he aquí, vengo pronto. Cada señal, la trompeta que suena, la tierra temblorosa, el sol oscurecido, es una nota en la misma sinfonía divina. Romanos 8:22 lo llama el trabajo de la creación, los dolores de parto de un mundo que espera nacer de nuevo. El Apocalipsis no es caos, es corrección. Es el momento en que cada lágrima es pesada, cada injusticia respondida y cada corazón expuesto ante el trono. Cuando Cristo ascienda, Apocalipsis 19 dice: vendrá con ojos como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas. Los cielos se abrirán como un pergamino, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Para algunos, su venida será terror, para otros, liberación. La diferencia no radicará en la riqueza o la sabiduría, sino en una simple verdad: ¿lo conocimos? El amanecer final no esperará para siempre. Las señales ya están escritas en el cielo y resuenan en el temblor de la tierra. El reloj de la profecía está casi quieto, pero la gracia permanece abierta de par en par hasta que la trompeta suene una vez más. Así que el orgulloso tiemble y que el fiel se regocije. El Rey viene, no como un niño en un pesebre, sino como el Señor de la gloria sobre las nubes. El día del Señor se acerca, y con él el fin del miedo, el comienzo del para siempre. La ubicación donde se sabía que el Arca de la Alianza había sido almacenada en Israel durante 2 décadas está a punto de ser excavada por primera vez. Durante siglos, el Arca de la Alianza ha cautivado a la humanidad envuelta en misterio y creída que alberga los 10 mandamientos como símbolo de la presencia de Dios. Ocultos durante miles de años, sus secretos parecen perdidos para siempre. Sin embargo, recientemente ha surgido una noticia innovadora. Los científicos finalmente han abierto el Arca de la Alianza. Lo que descubrieron dentro es nada menos que asombroso. Entonces, ¿qué secretos asombrosos han sido descubiertos dentro del artefacto sagrado? Únete a nosotros mientras desentrañamos la verdad detrás de este evento extraordinario y exploramos los secretos que han estado sellados durante milenios. Durante generaciones, el Arca de la Alianza ha sido un poderoso símbolo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Su misteriosa desaparición del templo en Jerusalén ha dejado un profundo vacío en la historia, capturando la imaginación de historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. Si bien su ubicación exacta sigue siendo desconocida, los recientes avances en la ciencia en el análisis de textos históricos han traído nuevas esperanzas. Los investigadores ahora están uniendo pistas para identificar posibles ubicaciones donde podría haberse encontrado el arca. Lo que nos lleva a una pregunta fascinante. Si la Biblia describe el arca como un objeto sagrado que solo las personas autorizadas podían tocar, ¿cómo se acercan los científicos modernos a la búsqueda? La respuesta radica en sus métodos creativos y cuidadosos. Un artefacto divino envuelto en misterio. El Arca de la Alianza ocupa un lugar distinguido en la historia religiosa como una representación tangible del pacto de Dios con su pueblo. Colocada dentro del lugar santísimo, en el Templo de Jerusalén,
Sirvió como el corazón de la adoración israelita. Fabricada por el hábil artesano Bezalel, el arca era un cofre de madera recubierto de oro puro, lo que significaba la grandeza de Dios. Encerradas dentro, había 2 tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos. Diseñada para soportar los desafíos del viaje por el desierto, el arca medía aproximadamente 111 por 167 centímetros. Su diseño incluía una tapa dorada conocida como el propiciatorio, adornada con 2 querubines que representaban el trono celestial de Dios. Esta área sagrada fue donde Dios se comunicó directamente con Moisés, ofreciendo guía a su pueblo. El propiciatorio desempeñó un papel fundamental en los rituales religiosos, especialmente en el día anual de la expiación. En esta solemne ocasión, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio, simbolizando la reconciliación entre Dios y los israelitas. La santidad del arca se extendía a su contenido sagrado, las tablas de piedra, una jarra de maná, una provisión milagrosa durante las andanzas por el desierto, y la vara de Aarón que floreció, lo que significaba su nombramiento divino como sumo sacerdote. Estos elementos eran recordatorios perdurables de la fidelidad y las obras milagrosas de Dios. Solo a los sacerdotes levitas se les permitía manipular o acercarse al arca para preservar su santidad. Se guardaba en el tabernáculo, una tienda meticulosamente diseñada, construida de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios. Dentro del tabernáculo, el lugar santísimo servía como el lugar sagrado de descanso del arca, accesible al sumo sacerdote solo una vez al año. Cualquier mal manejo del arca traía graves consecuencias. Por ejemplo, Uza perdió la vida cuando tocó el arca para estabilizarla durante el transporte, y los filisteos fueron afligidos con plagas hasta que devolvieron el arca a Israel. El arca coronada por el propiciatorio con sus querubines simbolizaba la comunicación y el perdón de Dios. Subrayaba la importancia de la expiación y era central para la vida religiosa de Israel. La última referencia de la Biblia al arca se encuentra en 2 Crónicas 35 minutos y 3 segundos, donde el rey Josías ordenó su regreso al templo. Más allá de esta mención, el destino del arca sigue siendo un misterio perdurable, dejando espacio para la especulación y el asombro. Si te encanta este video, simplemente presiona el botón me gusta y suscríbete al canal para ver videos más fascinantes. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Ahora, volvamos al contenido. Una teoría sugiere que el arca fue destruida durante la conquista babilónica de Jerusalén en 586 a.C. Sin embargo, el arca está curiosamente ausente de los relatos detallados de los artículos saqueados por los babilonios, dejando espacio para la duda sobre esta teoría. Otra posibilidad intrigante está vinculada a la tradición etíope. Según la tradición histórica y cultural, Menelik, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, tomó el arca de Jerusalén a Aksum, Etiopía. Se cree que reside en la iglesia de Santa María de Sion, custodiada por una línea de sacerdotes dedicados. El Kebra Nagast, un antiguo texto etíope, relata el viaje de Menelik y afirma que el arca ha permanecido en Etiopía desde entonces. Esta conexión etíope se ve reforzada por prácticas culturales como la exhibición de réplicas de arcas durante el festival Timkat y los lazos históricos de la región con comunidades judías, como Beit Israel. Si bien estas historias añaden capas de intriga, la falta de evidencia arqueológica definitiva mantiene el verdadero destino del arca envuelto en misterio. Ya sea oculta, perdida o salvaguardada en un templo antiguo, el Arca de la Alianza continúa fascinando. Su historia entrelaza fe, historia y leyenda, invitándonos a explorar el misterio perdurable de uno de los artefactos más sagrados de la historia humana. Se cree que el arca está salvaguardada por un linaje de sacerdotes dentro de una iglesia en Etiopía, manteniendo su santidad y significado. Esta conexión entre Etiopía y el arca se refuerza aún más con las tradiciones locales. Por ejemplo, durante Timkat, un importante festival cristiano ortodoxo etíope, se exhiben prominentemente réplicas del arca. La presencia histórica de comunidades judías como Beit Israel también insinúa un vínculo profundamente arraigado entre el arca y la región. Además, varios gobernantes etíopes afirmaron descender del rey Salomón y la reina de Saba,
utilizando este linaje para legitimar su autoridad y fortalecer los lazos con la historia del arca. Estas narrativas entrelazadas hacen que la búsqueda de la verdadera ubicación del arca sea aún más cautivadora. A pesar de esta rica tradición, no hay pruebas históricas o arqueológicas definitivas de la existencia de Menélico o su papel en la reubicación del arca. Este misterio se profundiza con las afirmaciones de exploradores que aseguraron haber encontrado el arca, aunque sus relatos carecen de evidencia sustancial, dejando el paradero del artefacto como un enigma perdurable. Una teoría alternativa y fascinante, Search de la tradición judía, sugiere que el rey Josías, previendo la caída de Jerusalén, escondió el arca y otros objetos sagrados debajo del monte del templo. Supuestamente, esta cámara oculta fue marcada con una piedra inscrita para el Mesías esperado. Apoyando esta idea, ciertos pasajes bíblicos implican que el arca permaneció dentro del complejo del templo durante su destrucción. Se pueden encontrar más indicios en escritos de profetas como Jeremías y Ezequiel, que describen la gloria de Dios partiendo del templo antes de su caída, aludiendo potencialmente a la remoción u ocultamiento del arca. La evidencia de la arqueología y los registros históricos sugiere que hay cámaras y túneles ocultos debajo del monte del templo. Los esfuerzos para explorar estas áreas a menudo han provocado controversias significativas. Por ejemplo, en 1981, un grupo intentó destruir el Domo de la Roca, alegando que habían localizado un túnel que conducía al Arca de la Alianza. De manera similar, en 1996, la apertura de una antigua puerta de cueva incitó disturbios cuando surgieron sospechas de que Israel tenía la intención de acceder al arca o dañar las estructuras musulmanas de arriba. Si bien la noción de que el arca esté oculta debajo del monte del templo es intrigante, muchos académicos siguen siendo escépticos, afirmando que la teoría se basa más en la especulación y el folclore que en evidencia concreta o referencias claras en textos sagrados. Lo que complica las cosas. Existen numerosas otras teorías con respecto al destino del arca. Incluso si se descubriera hoy, su profundo significado religioso y político podría encender tensiones entre judíos, cristianos y musulmanes, todos los cuales veneran los sitios sagrados de Jerusalén. Tanto el judaísmo como el cristianismo han continuado durante siglos sin la presencia física del arca, pero su desentierro podría conducir potencialmente a conflictos sin precedentes. Mientras tanto, algunos investigadores están explorando pistas en los rollos del Mar Muerto, particularmente el rollo de cobre, que es único por estar inscrito en metal y detallar 64 ubicaciones de tesoros ocultos. Se cree que estos tesoros, que se cree que fueron ocultados antes de la invasión babilónica de 586 a.C., pueden incluir objetos sagrados del templo, posiblemente incluso el arca. Curiosamente, el rollo de cobre menciona un sitio cerca del Mar Muerto, cerca de Qumrán, llamado el Valle de Acor, también conocido como la Puerta de la Esperanza. Según el libro de Josué, este valle se asoció originalmente con el castigo por los pecados de Israel, particularmente el robo de objetos sagrados por parte de Acán. En particular, Acor se traduce como desastre, lo que refleja las connotaciones históricas del valle. De todos modos, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte al canal para ver videos más fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Bien, volvamos al contenido. En la década de 1980, un investigador llamado Ron Wyatt hizo la audaz afirmación de que había descubierto el Arca de la Alianza. Su controvertida e intrigante historia ganó atención en 1982 cuando anunció que el arca, junto con los 10 mandamientos, estaba enterrada debajo de las antiguas ruinas de Jerusalén. Según White, el arca estaba ubicada en el sitio exacto donde Jesucristo fue crucificado, una ubicación que, según él, fue predicha en la Biblia. Su exploración comenzó con una piedra de altar que sobresalía de un acantilado que se creía que era parte de una iglesia cristiana primitiva del siglo I d.C. Wyatt identificó la piedra como un marcador crítico que apuntaba a la importancia del sitio.
Wyatt afirmó además haber descubierto 4 agujeros en la piedra que, según él, fueron utilizados por los romanos para asegurar cruces de madera durante las crucifixiones, incluida la de Jesús. Se dijo que uno de los agujeros, colocado ligeramente más alto que los demás, marcaba el lugar donde un ladrón fue crucificado junto a Jesús. Central para la afirmación de Wyatt fue una piedra tallada cuadrada que describió como un tapón que sellaba uno de los puntos de crucifixión. Al quitar esta piedra, reveló una grieta en la roca debajo de ella, que vinculó con los relatos bíblicos de la división de la roca en el momento de la muerte de Cristo. Explorando más profundamente en un sistema de cuevas antiguas, Wyatt afirmó haber localizado el Arca de la Alianza. Durante una entrevista de 1999, relató un detalle inusual: una sustancia oscura seca en una grieta sobre el arca. Wyatt sugirió que esta sustancia estaba vinculada al centurión romano que atravesó el costado de Jesús con una lanza, teorizando que la sangre y el agua de la crucifixión fluyeron a través de la grieta y sobre el propiciatorio del arca. Wyatt teorizó que, cuando el costado de Jesús fue atravesado por una lanza, la sangre y el agua que fluyeron podrían haber goteado sobre el propiciatorio del arca. Trazó un paralelo con Moisés, quien usó sangre y agua para simbolizar el pacto entre Dios y los israelitas durante la presentación de los 10 mandamientos. Wyatt afirmó poseer evidencia fotográfica de sus descubrimientos, pero declaró que la intervención divina le había impedido publicarlos. También relató haber encontrado seres angelicales durante una visita posterior, sugiriendo que la humanidad aún no estaba lista para presenciar estas revelaciones. Aunque Wyatt intentó fundamentar sus afirmaciones a través de fotografías y videos, las supuestas barreras divinas para su publicación arrojaron dudas sobre sus hallazgos. Los académicos, incluidos expertos bíblicos e incluso líderes dentro de su iglesia, expresaron escepticismo. A pesar de estos desafíos y la desaprobación generalizada, las afirmaciones de Wyatt han seguido generando interés en el campo de la arqueología bíblica. Las exploraciones de Wyatt no se limitaron al arca. Afirmó haber descubierto más de 100 artefactos bíblicos, incluidos restos del arca de Noé, piedras de ancla, las tumbas de Noé y su esposa, la ubicación de la Torre de Babel e incluso rastros de la sangre de Jesús en una grieta causada por un terremoto. Sin embargo, estas afirmaciones fueron recibidas con críticas significativas y muchos líderes eclesiásticos y expertos las rechazaron rotundamente. Para verificar las afirmaciones de Ron Wyatt, algunos exploradores viajaron a Jerusalén, donde fueron dirigidos a la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de la iglesia, examinaron una tumba situada a la izquierda de la entrada y descubrieron un eje de hierro roto incrustado en la cara de la roca. Se cree que este eje, colocado por los guardias romanos, aseguraba la piedra que sellaba la tumba. Los relatos bíblicos describen a un ángel haciendo rodar esta piedra la mañana de la resurrección de Jesús, revelando la tumba vacía. Las mediciones mostraron una distancia de 13 pies entre la barra de hierro y la cornisa de piedra, lo que sugiere el impresionante tamaño de la piedra original. Continuando con la narrativa del descubrimiento del arca de Wyatt, los exploradores que visitaron Jerusalén después de sus afirmaciones encontraron detalles que se alineaban con las descripciones bíblicas. Dentro de la primera cámara de la iglesia del Santo Sepulcro, observaron una cámara de llanto a la izquierda y una cripta a la derecha, posiblemente marcando el sitio donde Jesús fue puesto a descansar. El área circundante incluía el Gólgota, también llamado el lugar de la calavera, y la tumba del jardín, lo que reforzaba los relatos bíblicos de la crucifixión y el entierro de Jesús cerca de un jardín en una tumba. Una investigación adicional condujo a una escarpa de piedra caliza identificada como una ubicación probable para el Gólgota. Esta cara rocosa mostraba características consistentes con las prácticas de crucifixión romanas, incluidas ranuras horizontales, recortes y una abertura más grande posiblemente utilizada para montar carteles de ejecución. Una fisura corría a través de la escarpa, conectando potencialmente estas características y alineándose con referencias bíblicas a un terremoto en el momento de la crucifixión de Cristo.
En cuanto a la afirmación de Wyatt de haber encontrado el Arca de la Alianza, la ausencia de evidencia fotográfica ha sido un punto importante de contención. Sin embargo, Wyatt, conocido por trabajos arqueológicos anteriores, sostuvo que había descubierto el arca en la gruta de Jeremías, basándose principalmente en su testimonio personal. Relató un encuentro casual en Jerusalén que desvió su atención hacia la posible ubicación del arca. Curiosamente, Wyatt originalmente fue a Jerusalén con la intención de explorar en busca de piezas de carros, pero se sintió inexplicablemente atraído por la ciudad con otro propósito. Este cambio de enfoque, que Wyatt atribuyó a un pasaje en 2 Reyes 25 que describe el muro único de Jerusalén, lo llevó a creer que el arca podría estar escondida cerca. Actuando sobre esta intuición, comenzó las excavaciones cerca de la pared de un acantilado, identificando finalmente recortes donde podría haberse exhibido la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Además, descubrió agujeros cerca de la base del acantilado que, según él, eran puntos de crucifixión, lo que sugería el uso del área como un sitio de ejecución visible para el público. La excavación de Wyatt no se llevó a cabo sin la debida autorización. Obtuvo un permiso de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Sin embargo, la naturaleza sensible del trabajo significó que permaneció en gran medida en secreto. Los críticos han cuestionado la legitimidad de las excavaciones de Wyatt, pero los relatos de su equipo sugieren que el trabajo se llevó a cabo tanto por encima como por debajo del suelo para apoyar sus hallazgos. En su investigación, Wyatt también hizo referencia al libro de Macabeos, un texto histórico no reconocido como escritura en todas las tradiciones. Según una profecía en Macabeos atribuida a Jeremías, los objetos sagrados fueron escondidos en una cueva y sellados, esperando una futura revelación divina. Wyatt se basó en esta profecía para apoyar su creencia de que el arca aún podría estar oculta, esperando ser redescubierta. Los festivales que Jesús celebró. ¿Qué días celebrarás este año? Pocos consideran esto, pero deberías. Algunos días santos poco conocidos pueden ayudar a desbloquear los beneficios que Dios quiere darte. Hace poco más de 60 años, mis padres eran jóvenes y criaban a 2 niños pequeños, mi hermano y yo, cuando se enteraron de los días santos anuales de la Biblia. Habiendo crecido asistiendo a una iglesia cristiana convencional, ellos, como la mayoría de la gente, habían estado observando Navidad y Pascua. Estas eran las 2 fiestas religiosas más importantes para ellos, y no tenían idea de que lo que estaban haciendo podría no ser exactamente lo que Dios espera. Poco después de que se enteraron de que la Biblia enseñaba el sábado del 7º día en lugar del domingo, comenzaron a adorar los sábados, excepto por el mediodía de trabajo de cada 2 sábados que requería el trabajo de papá. Luego concluyeron que necesitaban ser bautizados. Decidieron conducir desde su casa en Houston para asistir a un servicio de la iglesia que se llevaría a cabo en el este de Texas por el predicador de radio que les había presentado el sábado bíblico. Nunca oí de ellos. Después del servicio de la iglesia, comenzaron a aconsejar con uno de los ministros sobre ser bautizados. Al evaluar su preparación para el bautismo, el ministro les preguntó si sabían sobre el sábado del 7º día y si lo estaban guardando. Sí, y sobre todo, respondieron. Cuando papá se dio cuenta de que necesitaba guardar completamente el sábado todos los sábados, se comprometió a hacerlo independientemente de lo que sucediera con su trabajo. Resultó que su compañía le permitió tener los sábados libres, y pronto todos en la compañía tuvieron libres tanto el sábado como el domingo. Así que, mis padres fueron bautizados y luego hicieron un descubrimiento interesante. Se enteraron de que, además del sábado semanal, también había sábados anuales y que uno de ellos, Pentecostés, ocurriría al día siguiente. Nunca habían oído hablar de estos festivales anuales de Dios. La iglesia a la que habían asistido anteriormente no los enseñaba y no tenían idea de que Dios tenía la intención de que estos festivales fueran observados hoy. Uno de los miembros que conocieron les dijo, aún no pueden ir a casa. Necesitan quedarse para Pentecostés.
Intrigados por este descubrimiento, se quedaron para los servicios, y después de considerar cuidadosamente las escrituras que mostraban este festival siendo observado por la Iglesia del Nuevo Testamento, mis padres decidieron que también necesitaban comenzar a observar los días santos anuales, así que, un día después de que mis padres fueran bautizados, asistieron a su primer festival de Dios. A partir de ese momento, mis padres comenzaron a observar todos los días santos anuales de Dios. En ese momento, mis padres no se dieron cuenta de lo profunda que sería su decisión. Pero con el tiempo, aprendieron que observar los festivales anuales de Dios respondía a algunas de las preguntas más importantes de todas. El festival mostró cómo Dios trabaja con las personas, sus expectativas de ellas y sus planes para aquellos que obedecen sus mandamientos. Cuando mis padres comenzaron a observar los días santos anuales de Dios en lugar de Navidad y Pascua, nos dijeron que experimentaron una relación mucho más profunda con Dios y llegaron a una comprensión más completa del propósito de sus vidas. Mi hermano y yo y nuestra hermana, que nació unos años más tarde, también fuimos bendecidos debido a la decisión de nuestros padres. También aprendimos de la belleza y la riqueza de los días santos anuales de Dios. Habiendo experimentado esta bendición, ninguno de nosotros volverá a observar Navidad y Pascua. ¿Estás listo para una actualización de días santos? El comienzo de un nuevo año es un momento en que las personas a menudo hacen un balance de sus vidas y toman resoluciones para mejorar su salud, su manejo del dinero, su disfrute de la vida y sus relaciones con la familia y los amigos. Estas son buenas resoluciones para tomar. La gente perdió de vista una hermosa serie de días santos diseñados por Dios para recordarnos cada año su plan para ofrecer la salvación a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Pero ¿qué pasa con tu salud espiritual? ¿Estás listo para mejorar tu relación con Dios en el próximo año? ¿Estás listo para profundizar tu comprensión de su plan para ti y para otros observando los festivales que Él manda? ¿Importa? Quizás te estés preguntando por qué decimos que Navidad y Pascua nos enseñan en la Biblia. Y si tenemos razón, cómo encontraron su camino en el cristianismo convencional, y aún más, quizás te preguntes si realmente importa qué días observas. Aquí están los hechos básicos. Cuando se trata de celebraciones religiosas, la mayoría de las personas que afirman ser cristianas hoy no observan los días que Jesús observó. En cambio, han aceptado la decisión de los líderes de la Iglesia hace mucho tiempo de abandonar los días de adoración que Jesús y los cristianos del primer siglo observaron a favor de celebraciones paganas como Navidad y Pascua que fueron rebautizadas con significado cristiano siglos después de la muerte de Cristo. Los historiadores nos dicen que los líderes de la Iglesia tomaron estas decisiones para separar el cristianismo del judaísmo y para facilitar que los paganos se convirtieran al cristianismo. Si bien este razonamiento obviamente parecía válido para quienes tomaron estas decisiones, el resultado fue catastrófico. El abandono de los días santos bíblicos dados por Dios despojó al cristianismo convencional de la fe que fue una vez para todos entregada a los santos. Judas la 1 y 3. La gente perdió de vista una hermosa serie de días santos diseñados por Dios para recordarnos cada año su plan para ofrecer la salvación a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Los festivales de Dios. Afortunadamente para nosotros, los festivales de Dios y sus ricos significados todavía están registrados en la Biblia. Y hay muchas personas en todo el mundo que los han descubierto y los observan. Aquí hay una breve descripción general de estos días magistralmente diseñados que se basan unos en otros en significado espiritual. Pascua. Jesús y los apóstoles observaron este festival la noche anterior a su crucifixión y continúa recordándonos el sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados. Este es el fundamento del cristianismo y comienza el plan de salvación de Dios, un plan que proporcionará vida eterna como miembros de la familia de Dios a todos los que respondan. Los días de Pain sin levadura. Este festival dura 7 días e incluye días santos en el primer y séptimo día. Los cristianos observan estos días sacando la levadura, que es un símbolo del pecado, de sus hogares para recordarles la instrucción de Cristo de que debemos sacar el pecado de nuestras vidas para agradar a Dios. Marcos la 1 y 15. Pentecostés. Este festival representa la recepción del Espíritu Santo de Dios,
que se da a las personas cuando se arrepienten de sus pecados y son bautizadas. El Espíritu Santo nos faculta para obedecer las leyes buenas y beneficiosas de Dios, y es a través del Espíritu Santo que podemos recibir el don de la vida eterna. La fiesta de las trompetas. Este festival es el punto de pivote en el plan de salvación de Dios. Este día santo representa el regreso de Cristo a la tierra, la resurrección y transformación de los creyentes fieles en espíritu, y la toma forzosa de Cristo del control de las naciones para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El día de la expiación. Este día se observa ayunando, absteniéndose de comer o beber para humillarnos y acercarnos a Dios, y representa el confinamiento de Satanás durante 1000 años. Con Satanás atado, será más fácil para las personas que han sobrevivido a los caóticos eventos previos al regreso de Cristo comprender y elegir el camino de vida de Dios. La fiesta de los tabernáculos. Este festival de 7 días representa el reinado milenario de Cristo en la tierra. El primer día es un día santo, a medida que los efectos del reinado de Cristo se desarrollen en todo el mundo. A todas las personas se les dará la oportunidad de responder al llamado de Dios y disfrutar de paz y prosperidad universales. El octavo día.